Bueno, pues nosotros seguimos aquí en Mediodía Cope Écija, hoy 9 de enero, después de tanta festividad, tanto los Reyes Magos, todas estas cosas, la Navidad. Bueno, pues hoy tenemos a una persona que habíamos contactado con ella hace ya muchísimo tiempo, que no es otra que Antonini de Jiménez. Sí, Antonini de Jiménez, tuve yo la oportunidad de conocerlo a través de las redes sociales. Ahora todo está tan globalizado a través de TikTok. Y bueno, y me gustó mucho la manera de hablar, de expresarse, me gustó mucho la manera de comunicar el mensaje, las ideas, todo, un poquito de todo. Y quería tenerlo yo aquí en los micrófonos de Cope Écija. Una vez que contacté con él, pues la verdad que me sorprendió que fuéramos de tan cerquita, porque él es de Marchena. Y hoy, por el motivo de que, bueno, ya saben, vienen familiares y demás, pues está por aquí, por España, y lo tenemos aquí en los estudios de Cope Écija. Le vamos a dar la bienvenida desde ya. Antonini, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Pedro. Bueno, primero, gracias, agradecerte, que sabemos que tienes la agenda pues siempre muy liada, ¿no? Con tantos eventos que tienes, pero bueno, también queríamos hablar contigo de tu último libro, ¿no, Antonini, que se llama Liberofobia. Sí. Es el miedo a la libertad, en definitiva, ¿no? Es aún peor, es aún peor. No es miedo a la libertad, es fobia a la libertad. Fobia, que es peor. Una persona le puede tener miedo a algo y sin embargo reconocer que aquello tiene un valor. La fobia a la libertad no es solo que le tenga miedo, sino que además le reconozco como inservible. O sea, es mucho más trágico. Esto de liberofobia, hemos estado dándole un repasito al libro, no hemos leído el libro entero, y es, la verdad que es como, para no destripar, no hacer mucho spoiler, es como empieza como vamos a poner como un diario, ¿no? Cuando empezó todo el tema del COVID, y a partir de ahí, pues es como un poquito tocar también desde, vamos a poner, la soledad de lo que es estar abandonado en la soledad de su casa, sin poder salir a ningún sitio, coartado de libertad, pues es como un poquito tocar todos los temas que te interesan o que te preocupan, ¿no? De la sociedad actual. Sí, básicamente es una radiografía del hombre contemporáneo. Yo lo que quise explicar es la razón por la cual el ser humano se fue a unos confinamientos tan radicales y puso en estado de alarma al mundo ante esta situación. Y yo en ese libro intento explicar las razones profundas de ese sentimiento apocalíptico en que gobernó el mundo y a las personas durante tanto tiempo. Y muy rápidamente, muy resumidamente, tiene que ver no con un problema sanitario, solo superficialmente sanitario, pero en realidad ese libro busca las razones profundas, y una de ellas es fundamentalmente la espiritual. El hombre ha decrecido enormemente en sus aspiraciones, se ha centrado en su propia vida, y claro, cuando uno se centra en su verdad, le ocurren dos cosas. La primera, miedo a morirse, porque claro, si se muere él, muere su verdad y muere todo lo que queda en él. Y entonces, por no llegar a viejos, nos hacemos viejos antes de tiempo. Y en segundo lugar, ante una persona que tiene un miedo terrible a morirse, acaba teniendo miedo a la libertad. Esto es un canto a la libertad. Solo en libertad el hombre se hace humano, y cada vez que la arrojamos, la desplazamos por un supuesto objetivo superior, el hombre se rebaja a una condición de animalidad. Hay que decir exactamente eso. El hombre ha perdido su humanidad cada vez que se confina por una causa solo aparentemente superior. Antonini de Jiménez, doctor en Ciencias Económicas y magíster en Economía del Desarrollo por la London School of Economics de Londres. Pues ahora actualmente estás como profesor de Economía en Colombia, concretamente en Pereira, ¿no? En Pereira, la Universidad Católica de Pereira, sí. Bueno, pues empezamos por un tema que dentro del libro, la verdad que es una de las cosas más controvertidas que se pueden tocar en el libro, ¿no? Dentro de lo que es la libertad, porque a mí la verdad que una de las cosas que parece que ya no solo en este libro y incluso en tus vídeos, en tus conferencias, que te seguimos hace ya bastante tiempo, es como es la sumisión de que se ha hecho a través de esto que se dice la nueva normalidad. Parece que ya con el miedo al COVID, del miedo a que nos podamos morir y todo este tema, nos han querido meter una idea de la nueva normalidad, y esa nueva normalidad parece que es que no podemos vivir como antes, ¿no? No podemos ni queremos, que es lo peor. Lo peor es que no queremos vivir como antes, aunque no lo reconozcamos. A mí me pregunta la gente, bueno, pero esto de la libertad en realidad ¿para qué vale? En realidad la libertad es lo único que permite al hombre alcanzar su excelencia, es decir, la mejor versión de él. La pregunta es, ¿queremos alcanzar nuestra mejor versión? Para ello hay que pagar un precio. Todo en la vida tiene un precio. ¿Cuál es el precio que hay que pagar? Pues dejar apartado todo aquello que no nos lleve a nuestra mejor versión.
vocación. Es decir, tenemos que enfocarnos en la vocación y no en el interés inmediato, tenemos que enfocarnos en un destino que vaya más allá del propio ahora y no en nuestro propio ombligo, tenemos que tener la valentía y el coraje de querer llegar a la verdad y no a mi verdad y no a mi opinión. Hay que desterrar toda esa frase inundada en este país como esa es tu opinión, mal, como no es ni mejor ni peor, mal. Ese tipo de frase que tenemos instalada hay que desterrarla porque lo que demuestran es la enfermedad que llevamos dentro y es precisamente eso. Pesa la libertad hoy en el hombre. Y lo de políticamente correcto. Bueno, esa es la servidumbre voluntaria. Es curioso en que hoy día las personas solo buscan la autenticidad, lo vemos en los medios de comunicación, en la publicidad, en la vida, ¿no? Sea usted mismo, ¿no? Llegue a ser lo que es. Y sin embargo tenemos un miedo terrible luego a decir exactamente lo que pensamos. Es decir, por un lado demandamos autenticidad, pero por el otro lado nos sometemos a la ideología de lo políticamente correcto, la servidumbre voluntaria. ¿Y cómo desde la visión de Antonini de Jiménez, que viene también plasmada en este libro, pero el tema de siempre se ha dicho, uno es más papista, o aquí eres más papista que el Papa, ¿no? Eres más animalista que, vamos, ya que los animales ya que no quieren ni pisar una hormiga porque que te vayan a venir la asociación de hormigas del mundo y se metan contigo, ¿no? Entonces se ha puesto esto en un plan que nos hemos llevado tan a proteger que nos han cortado también, yo creo que un poco la libertad a cada uno, ¿no? Sí, básicamente porque... Son extremismos, ¿no? Los han ido al extremismo. Claro, es que el hombre de hoy no está en un propósito de conquistar, como estaban los españoles de hace 500 años que se abrían a la mar Océana. No, hoy el hombre busca conservar, es decir, proteger su propio mundo, que es muy pequeño, es un ombligo. ¿Qué es lo que ocurre? Que si yo en lugar de ir hacia la verdad, lo que intento es defender ya mi propia verdad, que ya la tengo clara, que no tengo que estudiarla porque es la mía, todo aquel que diga algo que no vaya en favor de mi verdad se convierte en un enemigo y entonces me ofendo. Lo de lo ofendidito de hoy día, no digo esto, no vaya a ser que se ofenda, viene precisamente de querer que cada uno tenga su propia verdad. No, usted no debe de tener su propia verdad. Eso va contra su humanidad. Usted tiene que despojar su verdad y, como decía Machado, ir conmigo a buscarla. En el tema de la tauromaquia también es otro de los apartados que viene ahí en Liberofobia, en tu último libro. También te han venido muchas críticas, ¿no? Ahí quiero decir una cosa muy breve. Vamos a ver. ¿Cómo puedo llegar a ser libre? ¿La libertad se aprende en una universidad? No, es evidente que la universidad está lleno de esclavitud, ¿verdad? Servidumbre voluntaria. ¿Dónde se aprende la libertad? La libertad se aprende viendo a otro que es libre, es decir, por el ejemplo. Si nosotros eliminamos las personas que encarnan la libertad, nos quedamos sin hombres libres y entonces no sabemos hacia dónde hay que ir. ¿Qué dos tipos de personas encarnan hoy la libertad? Y ahora explico por qué para que la audiencia no se asuste. Los toreros y los sacerdotes. Los sacerdotes, porque hacen una vida vocacional, es decir, desde el principio dan su vida al Señor. Hay que tener mucho coraje para ser cura, pero mucho coraje para ser cura. Y los toreros, ¿por qué? Porque el torero hoy no... Déjese del debate que si el toro muere o no muere. Dejémoslo esa parte, que también podemos entrar, ¿eh? El torero en realidad lo que encarna es un mundo que ya no existe, un mundo de héroes, donde la vida se la está jugando en cada momento, donde el toro encarna lo indecible, la incertidumbre, donde él tiene que utilizar el bello arte, ¿verdad?, de la tauromaquia para lidiar los infortunios de la vida. Y sin embargo, las personas hoy no queremos a los toreros. ¿Sabes por qué? Porque en realidad un torero es un hombre en mayúscula y eso es lo que realmente nos pesa. En cuanto a más temas que tocas en este libro, es también controvertido, que ha tenido también muchísimo que ha tenido que ir explicando cada capítulo, es el tema de que no estabas muy de acuerdo, totalmente en desacuerdo, con el tema de los confinamientos y de las vacunas, ¿no? Dentro también de este apartado, porque conforme iban sucediendo los acontecimientos, sobre todo al principio, que es cuando más es tipo diario, ¿no? Tiene dos partes diferenciadas lo que es el libro de Liberofobia. Lo primero es que parecía que te ibas dando como... te tienes que darte puñetazos a los ojos para ver lo que estábamos haciendo, ¿no? Desde tu punto de vista, ¿no? Fue muy duro y por eso escribí el libro. Por cierto, está fechado cada artículo para que se vea que se escribió en el momento de lo difícil. Yo no estoy en contra de las vacunas, todo lo contrario. Yo creo que las vacunas son el resultado del propio esfuerzo del ser humano por alcanzar un mayor nivel de bienestar. Yo tengo un montón de vacunas puestas, un montón. Lo que yo digo es que las vacunas no nos vacunan contra el hipocondriaquismo social. Esa fue la verdadera enfermedad, aunque nos duela reconocerla. Todos en nuestro corazón sabemos que todo lo actuamos por miedo y no por razón. Es decir, no era hacia la realidad la que queríamos mejorar, sino el miedo que teníamos dentro de morirnos en cualquier momento. Y yo lo que digo en Liberofobia es que el hombre de hoy busca sobrevivir a toda costa.
Y cuando tú buscas sobrevivir, que es legítimo, a toda costa no es legítimo, se convierte en una forma horrible de estar en la vida. Porque claro, estás todo el tiempo haciéndote exámenes médicos, todo el tiempo con chequeos, todo el tiempo con revisiones, pero no con 80 años, sino con 40 años, que lo que deberías de estar es conquistando tu propia vida y alcanzar tu destino, y vives acomodado tras el puesto de funcionario y ahora dices, mi único destino, a prolongar este estado lo máximo posible. No, ahí no está el ser humano. Mira, esto me pasaba cuando era joven y uno iba a las discotecas a hablar con una chica y no se atrevía. Al final, cuando el hombre no se atreve a vivir su vida, no se quiere morir, pero no porque quiera vivir eternamente, sino porque se arrepiente de morir y de no haber tenido las narices de vivir su vida. El miedo que tenemos a morir es la cobardía de no querer vivir nuestra vida y agarrarlas por los testículos de un toro. Antonini, vives en Pereira, en Colombia, y bueno, una de las últimas polémicas que han surgido, sobre todo allí en Colombia, es el tema de una conferencia que diste por el tema del Día de la Hispanidad, el tema del 12 de octubre, y era que te achacaban o te señalaban como que parecía que estabas a favor de que allí se hicieran barbaridades y que, o sea, tuviste que salir después a tener que poner otra vez tu voz en un vídeo dando tus explicaciones, no como me has dicho aquí en micrófono cerrado para pedir perdón, pero sí para explicar un poco más cuál era tu idea y qué querías transmitir, ¿no? La idea que yo quería transmitir es la idea que transmití. Todas esas malas interpretaciones vienen basadas pues de una sociedad en general que tiene miedo de que le digan las cosas como son. El que quiera profundizar en esto puede ir a las redes sociales @Antonini de Jiménez para verlo con mayor profundidad. Sin embargo, al fin y al cabo todo acabó en lo siguiente. Yo simplemente defendí el descubrimiento de América y el bien que hizo España en América, aunque hoy incluso los propios compatriotas míos españoles se nieguen a verlo, simplemente tienen que irse a estos países y se demostrará. Y bueno, hubo ahí pues un escándalo de que fuera español y que yo dijese que bendito fuera el Señor que llegaron los españoles. De cualquier manera, lo que hay detrás de esto es que yo no me achaté, no me vine atrás, me mantuve digno. Mis estudiantes, después de conocer todo el revuelo que llegó incluso a instancias pues a nivel nacional, ¿no? Ellos dijeron, ¿cómo yo voy a buscar ahora excusas para no ser mi mejor versión si mi profesor, que tendría todas las razones para darse de baja por presión psicológica, porque fue una cosa verdaderamente descomunal, no lo hace, sino que aparece en la universidad al día siguiente a dar clase? Esos son los valores que realmente muestran a los estudiantes. De nada vale que yo venga aquí a hablar de la libertad si luego yo me cohíbo. De nada vale que yo hable de liberofobia si luego tú me haces una pregunta acerca del feminismo, del ecologismo, del animalismo y yo me callo un poco. No puedo. Solo así el estudiante, la persona, dice, wow, este es uno igual que yo. ¿Por qué yo no debo de decirlo? Ahora bien, sí querría decirte una cosa muy breve. El pecado capital de España no es la envidia, no es querer lo que el otro tiene, es querer que el otro no lo tenga. Sí, eso siempre lo he dicho, yo digo, tú puedes tener un Mercedes y el de enfrente, el de enfrente tiene un Mercedes y tú te compras uno y le da coraje que tú lo tengas. Pero eso no es, pero ¿sabes por qué viene eso? Eso viene porque en realidad cuando nosotros vemos que el otro progresa, nos duele ver que no queremos nosotros progresar. No nos duele el progreso del otro, nos duele ver que nosotros no queremos progresar y como no somos lo suficientemente valientes de decirnos a la cara que somos una piltrafa, preferimos que el otro no lo tenga. No tanto porque el otro lo disfrute, sino por el remordimiento de conciencia que me genera en mi causa ver en el otro el progreso que yo también estoy en condiciones y en la obligación de ejercer. Bueno, Antonini de Jiménez, como digo, profesor de Economía que está aquí presentándonos pues el libro hoy en directo, Liberofobia. No quería dejar de tocar un tema que a mí realmente me llamó mucho la atención y me impactó cuando lo contaste porque cuando cuentas cosas así, la verdad que se te ve la verdad y la libertad. Primero la libertad de contar lo que realmente, y es una de las cosas que siempre aquí en COPE de Fija, nosotros venimos de Radio Hostiz y llevamos ya 35 años en antena y como mi padre siempre decía, cuando yo digo que el burro es blanco es porque tengo un puñado de pelo en la mano, no es porque digo que no lo tenga. Entonces siempre nos han lo que tú creo que has sufrido, ¿no? Que la libertad te hace estar en contra de todo el mundo. O sea, tú no te puedes poner a favor ni de izquierda ni de derecha, tienes que ir a favor de la verdad. Y entonces algunas veces coincidirás con lo de izquierda y a veces coincidirás con la derecha, pero si la verdad solo tiene un camino. Y entonces al posicionarte siempre te dicen o chaquetero o te has cambiado ahora mismo de color o eres no sé qué, eres no sé cuál. Pero eso es una visión muy superficial de la persona que no es capaz de ver más allá de sus propios intereses. Yo digo,
digo, yo no sé ni de derecha ni de izquierda. A mí se me acerca a la derecha o se me acerca a la izquierda. Yo voy por el camino. ¿Y cuál es el camino? Conocer la verdad. ¿Y cómo sé que conozco la verdad? Buscándome a mí mismo. Muchas personas hoy día creen que la verdad se puede comprar en un aeropuerto un libro de esto de bolsillo. No, no. La libertad es hacer un profundo examen de conciencia cotidiano contigo mismo para ser tu mejor versión. Y esto no depende de los sacerdotes, ni de los toreros, ni de los profesores, ni de los periodistas. Esto es algo que todas las personas desde el momento en que nacemos tenemos la obligación de hacer. Esto no es un derecho, esto es una obligación obligada, obligación obligada para llegar a ser realmente seres humanos. Un consejo que puedas dar de un economista que tenemos aquí, un consejo para cómo está la situación ahora mismo aquí también en España, con el IPC como lo tenemos, con la inflación, con todo como está, ¿qué podemos hacer? Pues fíjate lo que te digo, yo creo que no podría dar ningún consejo económico porque en realidad todas estas consecuencias económicas vienen precisamente de ese diagnóstico que hemos hecho. El otro día quería ir a Sevilla a comprar alguna cosa, es imposible llegar, todos son regulaciones, todos son calles cortadas, peatonales para minusválidos, ecológicas, no sé cuánto. Nosotros mismos nos estamos haciendo insoportable nuestra propia vida, nos estamos llenando de obstáculos diariamente por una única razón, porque no queremos en realidad vernos desnudos ante nosotros mismos. Y entonces nos llenamos de ruido, nos llenamos de excusas, pero claro, excusas que parezcan creíbles. Entonces le metemos la palabra ecológica, feminista, igualitarista, animalista, de tal manera que parezcan grandes conquistas y sin embargo son simplemente barreras que nosotros nos autoimponemos para sabotearnos a nosotros mismos. Y entonces una persona puede creerse libre a la vez que se pone 4 vacunas y le está pidiendo a su alcaldesa que lo confine 8 meses más porque el ayuntamiento de Araal, de la Puebla o de la Lentejuela ya lo confinó el anterior. Es decir, o nos miramos a la cara, y yo sé que esto no es políticamente correcto, o si no, vamos a seguir en esta situación que irá infinitamente a más. Sí, pues... libertad es mi consejo. Libertad para poder hacer y deshacer. Es que, por ejemplo, naciste en el 83, eres de la década, vamos a poner, de los 90, que es cuando yo soy de la década de los 80, pero lo que se siente uno con el paso del tiempo es que es menos libre, es que parece que siempre se dice, es que antes se vivía mejor. Pero es que además hay una tortura detrás de todo eso, porque en realidad si uno mira, y esto es muy interesante, se da cuenta que está celebrando libertades por todos lados. Es decir, ¿cómo es posible que tú digas, pero te voy a explicar por qué, que tú digas que cada vez nos sentimos menos libres cuando vivimos en un mundo donde hoy puedes elegir tu sexo, elegir tu apellido, elegir el hijo que quieras tener, el color de piel prácticamente? Sí, es maravilloso que el mundo cada vez nos da más libertades, pero el mundo a su vez nos va haciendo cada vez menos hombres para poder tomar esas libertades y actuar en consecuencia. Cuando tú a la persona, y esto es una estrategia muy política que se utiliza, llénala de libertades, lo confundirás porque no sabrá qué libertad tomar ni a dónde ir porque no tiene claro el sentido de su vida, y entonces automáticamente te devolverá esa libertad porque es incapaz de llevarla sobre sus propios hombros. El que tenga dudas sobre esto, que se recuerde los confinamientos cuando le decía al alcalde o a la alcaldesa de turno, confínanos ya, en que nos vamos a morir. Hagamos autocrítica, hombre. Antonini, para finalizar, como digo, cuéntanos esa llamada que tuviste y por el motivo que fue, porque la verdad que es muy... a mí me impactó, me llegó, como digo, con la verdad que lo contabas y con la pasión que explicabas esa situación que tuviste en tu vida personal. A propósito de mi conversión, ¿no?, al catolicismo y mi creencia en Dios, pues es la consecuencia inevitable cuando una persona busca la libertad. Uno se cree que la libertad es contrario a creer en Dios. Es absolutamente falso. Es contrario al libertinaje en el que vivimos hoy. Pero cuando una persona va buscando la verdad, llega un punto que va diciendo, bueno, pero ¿cuál es la verdad? ¿Dónde está inscrita? Se da cuenta que está inscrito en su corazón. Pero solo puede leer el corazón, su corazón solo lo puede leer desde la palabra de Dios. A mí esa conversión me llega después de un acontecimiento trágico, el suicidio de una estudiante en mi universidad, aunque eso solo fue la gota que colmaba el vaso después de este esfuerzo hacia la libertad, y yo gritaba por la calle diciéndole, Señor, ¿dónde estás cuando ocurre algo así? Y después de media hora preguntándole, ya desgañitado a mi voz, escucho en mi conciencia decir, ¿dónde estás tú? Y de repente esa frase cambia todo por completo.
completo, porque me doy cuenta que yo, que parecía que estaba, soy el fantasma. Es decir, que en realidad, en lugar de ser Dios el fantasma que tengo que buscar, soy yo el fantasma que Dios está intentando encontrar y no encuentra. Y eso evidentemente me lleva al paraíso, me lleva a Adán y a la pregunta de Dios: Adán, ¿dónde te metes? ¿Dónde te escondes? Bueno, pues hoy día todavía el ser humano se esconde. No se esconde detrás de un arbusto, pero se esconde de dar la cara, se esconde de decir lo que piensa. Está en una comida de amigos y piensa una cosa contraria a lo del grupo y no lo dice, no vaya a ser que mi amigo, mi primo, mi tal. No dice lo otro, no vaya a ser que aquel se ofenda. Es decir, seguimos escondiéndonos como Adán. No hemos evolucionado en términos espirituales mucho más de hace 7, 10 o los que sean años. En ese sentido, hoy el hombre tiene que evolucionar. Yo como economista lo digo, ¿cómo es posible que vivamos en un mundo con una esperanza de vida más alta de la historia de España y de la humanidad prácticamente, y sin embargo, en lugar de disfrutarlo y celebrarlo, lo vivimos con una terrible angustia? Porque ahora que vivimos 80 años decimos: ay, a ver si ya no nos morimos, ¿verdad? Y llegamos a la inmortalidad. Un día más, un día más. Es decir, no somos más felices viviendo más años, en realidad vivimos peor, más angustiados. ¿Por qué? ¿Porque vivir más años es peor? En absoluto, porque los vivimos de mala manera, y para vivirlos bien no implica acumular más. Os lo digo como doctor en economía, échenme cuenta, doctor en economía. No, hay que vivir mejor, y para vivir mejor no hay que mirar el bolsillo, hay que mirar el corazón. Antonini dijo una frase una vez, que era que si cuando te mueres dejas herencia, es que has echado mal las cuentas. Y te has echado muchos cuentos. Te has echado mal las cuentas. Pues Antonini de Jiménez, ha sido un verdadero placer estar contigo, estar aquí. Espero que pues nos podamos ver viendo los sucesivos años que vayamos estando juntos. Yo te voy a seguir yendo en las redes sociales porque la verdad que me encanta escucharte. Para finalizar, ¿dónde te pueden seguir? Si alguien quiere comprar tu libro. Mira, la manera más fácil, la gente que hace, pues se mete en Amazon o en estas cosas y dice Liberofobia y lo compra. También lo compran en la página web de señor Scott, del editor. Me pueden seguir en redes sociales, @Antonini de Jiménez, en cualquier red social, porque Antonini está en todas. Y desde allí me preguntáis, miráis, porque está todas esas cosas subidas y se suben información. Pero sí les digo, este libro es un antídoto. Es decir, no lean el libro como si fuera una novela. Tengan el libro como si fuera una espada. Una espada. Esto es una espada con el que el hombre lucha frente a sus enemigos. Mientras más libre es un hombre, más grandes son los enemigos de la libertad. No más pequeños, más grandes son. ¿Por qué? Pues porque evidentemente, mira, hay una frase que me encanta. Dice: ¿sabes por qué caemos tan mal los economistas? Porque siempre te recordamos lo que pierdes con cada cosa que ganas. Y eso no le gusta a nadie. Bueno, pues que esto sirva de antídoto precisamente para ese tipo de verdades amargas que a veces no queremos tomar. Antonini, muchas gracias, un placer. A vosotros. Bueno, pues nosotros continuamos aquí en Mediodía Cope, en Cope Écija, en la 100.